Bueno, muchas gracias al doctor Bonorino por la charla. Vamos a dejar las preguntas y la discusión para más tarde. Ahora vamos a pasar a la segunda charla que se denomina Riesgo hemorrágico asociado al triple esquema, enfoque terapéutico, y va a ser presentada la charla por la doctora Carla Giumelli. La doctora es médica hematóloga del Instituto de Cardiología Juana Cabral de Corrientes. Y bueno, muchas gracias por tu participación. Bueno, lo agradecida soy yo, al Grupo Cardio y al CAT por esta invitación. A mí me toca riesgo hemorrágico asociado al triple esquema, la otra cara de la moneda. Puntero tenemos, bueno, conflictos de interés los pueden. Voy a hacer la implicancia del sangrado, las medidas para reducir sangrado previo y entre procedimiento y post, y qué dicen las guías. Esto lo mostró el trabajo de Keimbaum, lo mostró el doctor. El sangrado no es, como decíamos antes, era el precio a pagar por un procedimiento, sino ya se vio que cuando los pacientes sangran la mortalidad aumenta y se igualan los riesgos de isquemia cardíaca con el sangrado, por lo tanto no es algo menor que un paciente no sangre. El segundo es el trabajo francés que muestra aproximadamente un 10.3 en este trabajo sangraron y el sitio más frecuente de sangrado es el gastrointestinal. Le sigue en este trabajo en particular en los periféricos, porque tenían muchos procedimientos periféricos, pero genitourinarios, sistema nervioso central, dentro de ese 10.3, el 7.4% es sistema nervioso central, sitio de acceso y retroperitoneo tiene un 10%. Acá tengo. Ahí está más fácil. Bueno, desde que tenemos la angioplastia, por lo que podemos ver es que ha ido aumentando levemente el sangrado. Este sangrado es intrahospitalario. Sin embargo, cuando miramos el sangrado extrahospitalario ha aumentado más, y si vemos, eso es con doble terapia, y qué pasa con la triple terapia es mucho más importante, próximo al 10%. O sea que la triple terapia sin duda alguna tiene que ver con la mortalidad, y cuando, como mostró el doctor, cuanto más drogas pongo, obviamente el paciente sangra más. ¿Qué otros factores tienen que ver con el sangrado? Este es el registro danés, casi 500.000 de pacientes, y lo que vemos es acá sin terapia, y en la izquierda de ustedes ven el triple esquema con DOAX y con ABK. Y cuando miramos la edad, a partir de los 80 años este riesgo aumenta, pero por supuesto que en los mayores de 90 años diríamos que la triple terapia es algo prohibitivo, con una incidencia de 1 de cada 4 de esos pacientes sangra. ¿Qué pasa con el Charvaz? Como dijo, este es el riesgo embólico en una FA a mayor riesgo embólico. Sangran más porque comparten en general factores de riesgo tanto para la embolia como para el sangrado. Y como vemos, también aumenta la incidencia, un 17 cada 100 pacientes. ¿Y qué otro factor? Tener sangrado previo, sangrado mayor previo, es otra variante para tener de riesgo para el sangrado. O sea que estos pacientes tenemos que tener cuidado. A lo largo del tiempo, esto lo voy a pasar rápido porque todo el mundo sabe los scores cómo han ido evolucionando. El gusto primero en trombolisis, después el TIMI, que se basaba en laboratorio y era poco práctico para el sangrado agudo. La ICTH sacó el suyo, pero era tratando de imponer la clínica. Lo que pasa, y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente tenga 2 o más gramos de hemoglobina por sangrado que tenga sangrado cerebral. Entonces, la ICTH es un poco heterogéneo, y este es el score que mostró el doctor, que es el que deberíamos aplicar
Y acá tenemos las distintas formas. ¿Y por qué es importante estratificar a los pacientes con el sangrado? Este es un análisis que hicieron del tracer, lo que mostró que los pacientes que sangran a partir de acá hacia abajo tienen una mortalidad muy alta. Miren, sangrado intracraneal, a los 30 días el 42% están muertos, estamos hablando de mortalidad, y a los 6 meses el 60% de los pacientes que sangraron están muertos. Por eso tiene tanto peso el sangrado. ¿Qué tenemos que hacer? Este es el score que mostró el doctor, y si miramos, no importa cuál utilicen, siempre hay que estratificar los pacientes que van a ir a triple terapia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el pronóstico que va a tener este paciente. Y si miramos los pacientes nuestros anticoagulados, todos son pacientes de alto riesgo. Tener un criterio mayor o 2 menores hace pacientes de alto riesgo. Y acá quise poner la trombocitopenia, que a veces no la tenemos muy en cuenta. Esta es una trombocitopenia leve, sin embargo duplica el sangrado en los pacientes, así que es otro factor de riesgo a tener en cuenta. Siempre cuando, si no nos acordamos el score, aquellos pacientes que tienen un sangrado cerebral de 1% o cualquier sangrado más de 4% por año son pacientes de alto riesgo de sangrado. ¿Qué hacemos? Bueno, hay en el procedimiento, el acceso radial, ya los hemodinamistas es el acceso elegido y está aprobado por más de 3 trabajos que demuestran que realmente disminuye el sangrado. Y esta diapositiva la puse porque es algo que utilizamos en los pacientes de alto riesgo de sangrado, el uso de la cuerda. Cuando hay que cambiar las vías para no tener que punzarlo, pasan la cuerda, sacan lo que necesitan y no tienen que punzar. Es una técnica que es útil para no tener que, en estos pacientes de alto riesgo, someterlos a, sangrado en los sitios de acceso, cuando por supuesto se puede. Para acceso radial, lo ideal es tener un RIN menor a 2 y para femoral menor a 1, pero muchas de las veces los pacientes entran con un evento agudo y ni siquiera sabemos qué RIN tiene el paciente cuando entra y le ponemos triple esquema, así que ahí es un poco teórico lo que hacemos. El sangrado femoral, cuando no se puede acceder por radial, tiene toda una técnica, los hemodinamistas lo saben, hay un sitio de seguridad, y cuando no tenemos gente especializada para hacerlo y lo tienen que hacer nuestros residentes, en general pedimos que lo guíen por eco o por fluoroscopía cuando hay que hacer. Tener en cuenta esto, las heparinas de bajo peso que usamos tienen protamina para neutralizarla, así que en algunos casos por supuesto se puede neutralizar, y esta es la regla. Cuando usamos triple esquema, la droga, y lo mencionó en todo el tiempo el doctor, es el clopidogrel. Si el paciente viene con otros antiagregantes, se debería desescalar cuando va a triple. No me voy a meter con los cardiólogos, simplemente la pregunta es ¿cuándo le dan los doble antiagregantes? Bueno, en los pacientes con infarto con ST, las guías recomiendan hacer pretratamiento. Pretratamiento es dentro de las 4 horas previas al procedimiento, eso sería lo ideal. Pero cuando el paciente viene estable o tiene infarto sin ST, eso está discutido porque hacer pretratamiento mostró mayor sangrado. Y esta población, que me corrija el cardiólogo si es eso así, en general a veces prefieren mirar la anatomía porque esos pacientes pueden ir a cirugía. Esto se soluciona con angioplastia, mientras que estos pacientes pueden requerir cirugía y se nos complejiza bastante cuando el paciente tiene la triple terapia. Algo que vemos frecuentemente, que los pacientes ya vinieron desde el interior con terapia trombolítica y van a entrar a angioplastia después porque no fue exitosa. Ahí no usamos 2B3A, no ponemos tica o prasu, dijimos que era el clopidogrel, la droga de elección, y si se puede retrasar, hacerlo dentro de las 6 horas sería lo ideal, pero a veces no se puede hacer eso.
Ya dije lo de la protamina, la compresión es algo importante, aunque crean que es una pavada, comprimir para lograr hemostasia es importante. Y cuando viene un paciente anticoagulado, si yo no sé el RIN y sangra mucho, puedo usar concentrados protrombínicos. La dosis cuando no sé el RIN es 25 unidades o cuando lo sé lo puedo ajustar. Acá hay un trabajo interesante que se hizo dosis fijas o dosis ajustadas a peso y demostró que las dosis fijas para sangrado menor son siempre mucho más económicas y son efectivas. La dosis fija, sangrado menor, son 2 frascos de concentrados protrombínicos y para mayor 3. Y uno lo viene utilizando hace años y da realmente resultado. ¿Qué dicen las guías? Los DOACs son preferibles a los ABK por menor sangrado cerebral. El triple esquema, hacerlo lo mínimo posible, está discutido. En algunos pacientes no se puede hacer hasta la alta hospitalaria, pero al menos hasta el mes sí, y después ver si se puede ya dejar con 2. El doble esquema por 6 meses, y esto es algo importante para los hematólogos. Después de los 12 meses hay que perseguir al cardiólogo para que le saque la terapéutica y los deje, si es posible, solo con anticoagulación, para evitar los sangrados a largo plazo. Este es el trabajo francés que mostró el sangrado intrahospitalario. Esta es mortalidad, la línea de puntos, mortalidad cardiovascular, y esta es mortalidad total. O sea, cuando el paciente sangra estando dentro del hospital, la mortalidad es mucho menor que cuando lo sangra a largo plazo. ¿Qué hago? Esto es el trabajo de todos los días. Cuando el paciente viene y el paciente dice tuvo algún sangrado que lo autolimitó, hay que hacer el trabajo que hacemos los hematólogos todo el tiempo. Reevaluar qué tiempo tiene de la triple terapia, ver si lo podemos rotar a DOACs en caso de FA, ver la medicación concomitante, antiinflamatorios, porque lo que solemos ver es que han sumado medicación y no la teníamos en cuenta y el paciente sangró. Ver el clearance, recordar que el material de contraste que se utiliza puede dañar el riñón y puede ser que estemos en otro paciente que haya que ajustar la dosis y mantenernos con los rines inferiores. Cuando tenemos un sangrado que no llega a 3 gramos de hemoglobina, consideramos sacar la aspirina, acá la consideramos, o sea, desescalar, y ahora muestro qué es eso, o acortar los tiempos de anticoagulación. Todas estas conductas deben hablarse con, obviamente, el cardiólogo. Desescalar, si venía por alguna cosa que no suele suceder, pero los triple esquemas con ticaprasu lo pasamos a clopis, ¿sí? Acortar el tiempo, en algunos pacientes se puede y otros no, o sacamos la aspirina y mantenemos la monoterapia como el WORST con clopidogrel anticoagulación. Esto lo puse para recordar en los síndromes coronarios agudos. Cuando nos toca desescalar hay que hacer dosis de carga, mientras que en los crónicos podemos solo mantener el clopia a dosis de mantenimiento, que son 75 miligramos. Cuando el sangrado es mayor, lo que hacemos es, ya no consideremos sacar, ya sacamos la aspirina, podemos revertir y depende de cada droga en particular. Recordemos que si el paciente viene y dice hace una hora tomé el DOAC, le podemos dar el carbón, que es para disminuir la absorción. Ácido tranexámico, esto es sobre todo para los sangrados locales o los ginecológicos. En hemorragia digestiva el ácido tranexámico, el trabajo randomizado no sirvió, y en el caso de ticagrelor tenemos el reversor con el ventracimab, que en el país por lo menos no lo tenemos, pero es una opción. Bueno, la reversión con el idarucizumab ya la conoce todo el mundo, con los 2 viales, primero se pasa a 2,5 y en 5 minutos lentos, y realmente a los que nos ha tocado usarlo revierten los pacientes. Y esto es con los reversores de Apixa, Edoxa y Rivaroxaban. En el Andexanet alfa hay 2 formas de revertirlo, uno con el Rivaroxaban 800 miligramos o con el Apixa 400. O de acuerdo a la dosis, dentro de las 8 horas, si es dosis profilaxis, baja dosis, si es dosis terapéutica, alta. Después de las 8 horas, sí, yo dudaría si hay que revertirlo o no.
Y el reversor universal ya está aprobado por la FDA, en Estados Unidos está, en Argentina no está. Sangrado intracraneal es todo lo mismo, salvo que ahora tenemos los dos trabajos que para ver si les pasamos o no plaquetas a los pacientes que tienen triple terapia. El trabajo inicial demostró que cuando le pasamos plaquetas, estos pacientes tuvieron mayor mortalidad y la mortalidad fue 35%. Y los alemanes hicieron un segundo trabajo, no a dosis plenas de plaquetas, sino 2 unidades de plaqueta más la desmopresina, dentro de las 6 horas del sangrado cerebral, y demostraron que la magnitud del sangrado no la pudieron detener. O sea, el concepto de pasar plaquetas en triple terapia no va más, salvo que el paciente tenga que entrar a intervenciones quirúrgicas en el caso de cirugía o a cirugía de revascularización en el caso de los coronarios. Si no, no deberíamos transfundir plaquetas. Bueno, esto es el reversor de TICA, y esto me pareció muy interesante, que salió recientemente. Las nanopartículas son nanoesponjas para las drogas, para el ticagrelor y el tirofiban, que estas drogas, como son reversibles, ese era el problema con el ticagrelor cuando sangraban. Le pasábamos plaquetas, se adosaba la droga reversible a las plaquetas y necesitábamos 3 días. El trabajo randomizado demostró que 3 días necesitábamos transfundir plaquetas para que revierta. Bueno, estas nanopartículas parecerían ser muy interesantes porque las drogas se adhieren a ella y no a la plaqueta, y lo neutralizaríamos. Y para nosotros la ventaja de estas drogas que no son monoclonales, y el costo sería mucho más económico que los monoclonales. Esto ya lo sabemos todos, los DOACs tienen mejor perfil en sangrado cerebral, así que cuando tenemos que reiniciar una droga anticoagular a los pacientes, por ejemplo con FA, tenemos que considerar si podemos darle un DOAC. Obviamente a las válvulas no podemos hacer eso. ¿Y cuándo reiniciamos la droga? Eso es algo individual. Las guías dicen para sangrado cerebral 10 a 14 días, para sangrado digestivo dentro de los 5 a 7 días, pero creo que hay que tomar a cada paciente en forma individual. En sangrado gastrointestinal, que es el más frecuente, bueno, esto sabemos que hubo muchas publicaciones que demostraron o trataron de demostrar si los DOACs, si el clopidogrel interfería con los omeprazoles y demás. No está claro, las guías sugieren usar pantolansoprazol, pero no está clara la interferencia. Evitar esto, lo que hacemos siempre, antiinflamatorios, corticoides, alcohol, erradicar el Helicobacter pylori para el sangrado. Una pregunta que suelen hacer es si la cubierta entérica disminuye el sangrado gastrointestinal, y la respuesta es que no lo ha podido demostrar. Endoscopía, sí, se sugiere hacer endoscopía. La guía dice dentro de las 24 horas cuando es posible, y la guía estas son las 2 guías de Estados Unidos y Canadá, dicen no vitamina K, no reversión, no detener aspirina, no detienen los P2 y 12, y si necesitan revertir los concentrados protrombínicos sobre el plasma fresco. Y utilizan la misma regla, pero usando el trabajo de sangrado cerebral para la transfusión de plaquetas, no transfundir plaquetas. Esto es, la guía dice que el texto dice así: endoscopía digestiva dentro de las 24 horas cuando hay úlcera gástrica, cuando hay babeo. La pregunta es cómo saben que hay úlcera gástrica y babeo, ¿no? O sea, hasta que uno no hace el estudio no lo va a saber. Las transfusiones siempre restrictivos, o sea, 7 de hemoglobina, y en algún caso de coronario se puede elevar eso, pero en general uno trata de no transfundir estos pacientes. Y las medidas hemostáticas desde el punto de vista de los gastroenterólogos recomiendan utilizar electrocoagulación, etanol, las ondas de calor o algún otro agente, no la epinefrina solo, siempre asociada a algo. Si resangran, ahí sugieren utilizar clipsobinding, y si el paciente resangra, recién ahí hacer la endoscopía de control. Eso era algo que nos preguntábamos siempre. ¿Hay que entrarlo para ver qué pasó antes de anticoagularlo? No.
Y si vuelve a resangrar, primero volver a hacer todo esto y después, si ahí no funciona, ir a las embolizaciones. Para los otros que contamos, bueno, angiocomputada, acá ven un paciente que ven el material de contraste en libre, y la otra posibilidad es desmarcar con tecnesio, los que tenemos tecnesio por los cardiológicos, marcar los glóbulos rojos con tecnesio. Esta técnica no es tan precisa para ver, y lo que tiene es que necesita el tiempo porque hay que marcarlos, hay que esperar por lo menos 1 hora, o sea, es más tediosa y habitualmente estamos en contra del reloj cuando hay sangrados. Y 2 casos clínicos para terminar. Esta es una paciente de 62 años, hipertensa, que un poco el doctor presentó un infarto previo, ingresa a un infarto previo reciente, ¿no? Ingresa a nuestra institución para el reemplazo de válvula aórtica, se le coloca una prótesis mecánica, y cuando la paciente inició doble antiagregación, anticoagulación, y cuando al 4.º día, a ver si la puedo correr, ahí ven, esa es la descendente anterior, a ver si la puedo detener, ahí ven la descendente anterior y el sangrado, a ver si lo puedo volver a mostrar. Esa que ven ahí es la descendente y ahí ven el sangrado. La señora hizo un derrame pleural, lo punzamos, era sangre y lo reprodujo. Lo que había sucedido es que el anestesista le había costado de hacer la vía izquierda, lesionó la descendente anterior y eso era lo que sangraba. Cuando llegó a 2,1 de RIN el día 4, comenzó a sangrar, y al tener la doble antiagregación por el infarto previo, la hemostasia la pusimos a prueba, ¿no? Y esta es la segunda paciente, una paciente de 46 años que tenía un reemplazo valvular mitral mecánico hace 4 años, y múltiples suspensiones de la anticoagulación por miomatosis uterina. Había entrado a otro centro con isquemia en el miembro inferior y, a ver si puedo hacer correr esta, isquemia en el miembro inferior, y cuando vino a nuestro centro, no sé si se ve acá, hasta acá, tenía la embolia por las múltiples, probablemente, suspensiones que tenía de la terapéutica. Cuando llegó a nuestro centro tenía 6 de hemoglobina, porque a su vez tenía el sangrado ginecológico. Lamentablemente no se pudo hacer el Fogarty, se hizo pero no fue exitoso, fue un bypass, y durante la estadía que estuvo con nosotros la señora seguía sangrando ginecológicamente. Entonces nuestros hemodinamistas, que son realmente muy hábiles, lo que hicieron es embolizaron. Acá ven, tenía múltiples núcleos miomatosos. Entonces eso es algo que tenemos que aprender a utilizar, porque al embolizar los núcleos miomatosos dejan de sangrar y podemos un mitral con FA anticoagularlo lo antes posible, porque no le queda otra cosa. Lamentablemente esta señora, por el tiempo transcurrido y la isquemia de la pierna, tuvo que ir a amputación de los dedos del miembro inferior. Y para terminar, lo que decía el doctor, este es el relevamiento que tienen los canadienses del triple esquema en los pacientes con FA y que fueron sometidos a angioplastia. Y como ven, el triple esquema ya lo ven en el 53% de los casos. Habitualmente ya casi 37% hacen doble esquema, y esto es lo importante, después del año solo los dejan con anticoagulantes. Así que la idea es que tenemos que elegir bien a los pacientes que van al triple esquema y no hacerlo así en forma masiva, porque después corremos con los sangrados. Gracias. A mí me gustaría preguntarle al auditorio, si me permiten, si en la segunda paciente ustedes le hubiesen puesto el triple esquema. Porque esta paciente tenía el triple esquema porque cuando entró al hospital, a la otra institución, le pusieron como un periférico
aspirina, clopidogrel y tenía la anticoagulación por la mitral. O sea, yo, si me dejan, voy a dar mi opinión. No mostré la de este lado, pero era la arteriografía que tenía. La señora no tenía lesiones de placa, esta era un evento embólico por todo lo que había pasado. Y cuando uno recibe a esos pacientes en la emergencia, yo entiendo el profesional que lo vio, que quiere hacer algo por esa pierna, pero yo hubiese dudado en darle aspirina, clopidogrel, sobre todo con el antecedente de la señora de las metrorragias, ¿no? Porque cuando vino a nuestra institución tenía aspirina, clopidogrel, obviamente tenía un ring no estaba fuera de rango, 2,5, no, era inferior para el procedimiento, pero los días previos estuvo fuera de rango. totalmente. La señora con el sangrado le habían sacado el anticoagulante en el último mes, en múltiples ocasiones. Llegó con 6, venía transfundiéndose del otro hospital, o sea, tenía sangrado activo realmente. Y en la emergencia, en la desesperación del otro centro, la tuvieron 2 días, por eso perdimos mucho tiempo y creo que eso dificultó el Fogarty, ¿no? Y estaba aspirina, clopidogrel y tenía el 2,1, pero no había estado en rango, por supuesto que no. Hizo que ¿Y no embolice. intentaron líticos, no sé la temporalidad, ¿no? La isquemia de la Lo que pierna, pasa pero que por ahí hacerle líticos locales sobre la arteria obstruida, sobre la el ilíaca? tema es que es difícil indicar un lítico con 6 de hemoglobina y sangrado pero activo. locales. Yo lo hubiera transfundido porque pierde la pierna también, ¿no? Por ahí. Sostenerla, revertirle la anticoagulación, no, nosotros pasarle no. heparina, Ellos hacerle TPA baja dosis con tromboaspiración. No sé, por ahí los cardiólogos saben más que, no voy a opinar de eso yo, pero no sé, José anda por ahí. Acá está José. Lo que me parece que empiezan a aparecer son algunas estrategias también para reducir el riesgo cardioembólico, como ser la exclusión de la orejuela, ¿no? En el acto quirúrgico. O sea, en esta paciente era una mitral, claro. O sea, tiene una válvula, sí, estaba fibrilada. No, como estrategia para reducir el riesgo cardioembólico, los pacientes que van a cirugía, ya sea de bypass o que van a cirugía valvular y tienen FA, es una recomendación muy fuerte, siempre y cuando no prolongues la cirugía y le expongas al paciente una bomba prolongada, en la exclusión de la orejuela, el cierre de la orejuela quirúrgico. Entonces eso en pacientes anticoagulados, cabeza a cabeza, reduce el riesgo cardioembólico, ¿no? Esa es la regla en la institución, ya no lo discutimos más. Todos los mitrales y que se puede excluir la orejuela, la excluyen. Los valvulares, quiero decir, que se pueden excluir la orejuela en el quirófano, ya en el protocolo siempre lees que está excluida. Sin embargo, lo que vemos después, hemos hecho ecos post y hay trombo. Es que el porcentaje de éxito es alto con eso. Creo que tenemos 60%. No, lo que digo es que como el 99% de los trombos asientan en la orejuela, esa estrategia te permite tener un margen de seguridad frente, por supuesto acá tenés una válvula mecánica, pero te da un margen de seguridad frente al FA, por supuesto, no frente a que se trabe la válvula con un trombo, pero te da un margen para reducir el riesgo cardioembólico. No me acuerdo el Atlantis, si se llamaba el estudio, que el año pasado creo que se presentó, mostró, digamos, que claramente en pacientes anticoagulados, cabeza a cabeza, la exclusión de la orejuela reducía el riesgo de eventos embólicos. Me parece que, bueno, de hecho ya lo hacen, ¿no? Pero se me ocurre eso, como para haber podido acotar más la terapia antitrombótica tan agresiva. Gracias. No, ustedes entiendo que la reciben en derivada y que ya ven el final de la película, pero quizás en esta paciente lo más importante hubiera sido el tratamiento de la hipermenorrea.
Entonces, la evaluación temprana de la paciente con la hipermenorrea, eventualmente si no puede llegar a la embolización porque está en un lugar que no accede a esas terapias a los 46 años y quizás sin deseos de tener más hijos, una histerectomía que tiene bajo riesgo le hubiera cambiado la vida, digamos, y eso se puede hacer con baja complejidad. Un poco cuando nosotros vemos los pacientes anticoagulados, la paciente que tiene hipermenorrea y que se anemiza, insistir con el ginecólogo o el colega tratante, porque la problemática es mucho mayor en nuestras pacientes, y quizás en el día a día el colega que ve hipermenorrea de la perimenopausia dice, bueno, esperamos que llegue a la menopausia, estamos cerca, pero por ahí 2 años para una mitral que va a suspender la anticoagulación, le costó los deditos por suerte nada más, pero podría haber sido peor. Sí, sin duda alguna, esa era el objetivo de esto.